Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse hoy con nosotros. Tenemos la presencia del doctor Esteban Carvajal. El doctor es máster en psicología clínica y de la salud, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. No, muchísimas gracias a usted, Ariana, y al Departamento de Comunicación del Hospital Clínica Bíblica y al hospital mismo por siempre darnos este espacio para poder pues, conversar un poquito con las personas acerca de temas que son muy variados y que son muy actuales, como este, que es el regreso a clases y qué hacer, ¿verdad? A veces hay padres y madres muy preocupados porque no saben qué hacer y específicamente por este tema de la ansiedad en sus hijos. Entonces, yo muy agradecido por el espacio que ustedes nos brindan para poder compartir un ratito esta tarde. Nosotros aún más agradecidos. Nada más, doctor, antes de que inicie, importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor acerca de este tema tan importante, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y nosotros se las hacemos llegar. Entonces, doctor, si ya sin más preámbulo, lo dejamos para que nos pueda dar esta excelente charla. Buenas tardes. Muchas gracias, Ariana. Como les decía, pues muy honrado, muy contento esta tarde de lunes, empezando la semana. Y bueno, mi nombre, como lo mencionó Ariana, es Esteban Carvajal. Yo soy psicólogo clínico y de la salud y también muy orgulloso de pertenecer a la familia del Hospital Clínica Bíblica. Bueno, el tema de hoy es la ansiedad por el regreso a clases. ¿Cuáles maneras tenemos nosotros para poderles ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, verdad? Entonces, es muy importante, más que el tema de la ansiedad sigue siendo hoy por hoy un tema de alguna manera de moda, más con todo lo que nos hemos pasado en los últimos años con el tema de la pandemia. Y bueno, la ansiedad también es una pandemia mundial, solo que, como siempre digo, no hablamos mucho de ella o no lo hacemos mucho alarde como podemos hacerle a alguna otra enfermedad física. Entonces, en ese sentido, pues es importante hablarlo porque más cuando entramos a clases, ¿no? Con los niños, esto se puede presentar. Bueno, y estas son las escenas famosas de comienzo de clases, como ustedes pueden observar ahí, ¿verdad? Vemos la primera imagen, ese niño que está un poco separado, un poco relegado y ya hay otros a la par, ¿verdad? Que están cuchicheando de él, ¿verdad? Están de alguna manera podriéndole hacer bullying a ese niño o son compañeritos anteriores del año anterior o cualquier otro niño que está ahí en clase y bueno, el niño se puede sentir pues triste, se puede sentir bastante ansioso por esa situación que puede presentarse, ¿no? La otra imagen, lo que vemos ahí, pues a ese niño, ¿verdad? Ese adolescente estando estudiando o haciendo la tarea, entonces preocupado de alguna manera por ver qué hace, cómo resuelve, ¿no? Y eso también puede generarle un tipo de ansiedad a este niño. Vemos la otra donde están los niños ahí haciendo tareas y sus deberes de alguna manera, pues con esos bultos cargados, parece, ¿no? De muchas cosas y eso generalmente también imprime una demanda muy grande en los niños y los adolescentes. Y la última imagen que vemos ahí, pues vemos a ese niño que en el primer día de clases, pues se pega a la mamá o los primeros días de clases se pega a la mamá o al papá y no quiere que el papá o la mamá se le vaya, ¿verdad? Eso es lo que a veces llamamos ansiedad por separación. Todas estas escenas y muchísimas más, pues dan pie a que los niños y los adolescentes, bueno, nuestros hijos, tiendan a generar ansiedad y estrés por el comienzo de clases, ¿no? Por todas estas situaciones que pueden ocurrir. Recordemos una cosa, la ansiedad. ¿Qué es, verdad? Bueno, hemos hablado en otras ocasiones y para los que por primera vez me escuchan, que la ansiedad pues es una emoción que tenemos los seres humanos y también es un mecanismo que de alguna manera nos preserva la vida, ¿no? Cuando podemos detectar un peligro o nos angustiamos por algo, pues eso le manda una señal a nuestro cerebro para que nuestro cerebro le mande una señal también a todos los órganos de nuestro cuerpo, indicándole dos cosas principales, ¿verdad? Dos instintos principales, el de huida y el de defensión, o sea, el de defenderse, ¿no? Por eso es que empezamos a sentir una serie de sintomatología que ahora les voy a explicar,
que hace que pues el cuerpo esté preparándose, el organismo se esté preparando. Entonces, la ansiedad, digamos, también cuando no es ya muy buena, ¿verdad? Genera una condición que experimenta una persona de intranquilidad, de nerviosismo, de preocupación, ¿no? Es un estado de angustia que puede aparecer junto a otro tipo de enfermedad que podamos tener, ¿verdad? Y que no nos permite que nos podamos relajar y mantener el descanso, que es bastante natural en nosotros los seres humanos. Entonces, entendamos que la ansiedad es algo natural que tenemos todos los seres humanos, es una emoción y ese es el mecanismo regulatorio que tenemos para podernos preservar, para preservar nuestra vida. Entonces, todo lo tenemos, la necesitamos para poder realizar todas las actividades. Lo que sucede es que en ciertos momentos esa ansiedad ya se eleva a niveles que ya no son agradables, ya no son tan bonitos y entonces ya no son tan funcionales a nosotros los seres humanos, ¿no? Y bueno, siempre les menciono que la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que es el ente rector a nivel de salud mundial, pues indicaba que para el año 2030 la ansiedad y la depresión iban a formar parte de los primeros, digamos, niveles de incapacidad en el mundo. O sea, que las personas a nivel mundial se iban a incapacitar por ansiedad y estrés. O sea, que el primer lugar iba a ser para el año 2030. Con la situación de la pandemia y como estamos teniendo en cuestiones económicas, sociales y demás, pues este tema de la ansiedad, pues se ha adelantado un poquito más de ese año 2030 que la Organización Mundial de la Salud ya había mencionado hace muchos años atrás, ¿no? Ok. ¿Cuáles van a ser los síntomas de la ansiedad? Bueno, los síntomas de la ansiedad se dividen en tres, que es a nivel físico, cognitivo y conductual. A nivel físico es todas esas sintomatologías que usted, señor, señora, niño o adolescente, si nos están escuchando también, padecemos a nivel físico. ¿Qué es esto? Taquicardia, palpitaciones, temblores, sudoraciones, mareos, una serie de situaciones físicas que son reales, las experimentamos, ¿no? Y es por lo que les mencionaba anteriormente que es el cuerpo que se está, o el organismo que se está preparando. Si yo tengo que salir corriendo o tengo que defenderme, yo necesito tener la suficiente capacidad, la suficiente fuerza en mis piernas para salir corriendo o en mis brazos para poderme defender. Por eso es que el corazón bombea la mayor cantidad de oxígeno, de sangre, ¿no? A todo el cuerpo y principalmente estas partes que les mencioné para poder cumplir con esa necesidad, ¿no? Cuando uno está en ese estado de alerta, en ese estado ansioso, también pues el organismo no puede perder energía. Entonces, por eso es que se nos corta las ganas de comer, por eso es que si estábamos haciendo la digestión también se corta y por eso nos genera náuseas y nos genera vómito, porque es una cuestión muy abrupta en ese momento que el cuerpo se está preparando. Entonces, toda esta sintomatología fisiológica es real, usted la está sintiendo y me imagino que alguna vez algunos de los que nos están escuchando pues han experimentado ansiedad y saben que se siente pues real porque es así como sucede, ¿no? A nivel psicológico también empezamos a sentir una serie de sintomatología relacionada a que estamos como agobiados, como de alguna manera estamos inquietos, tenemos una sensación como de ahogo, como de vacío, ¿verdad? Algunas personas experimentan una sintomatología muy adversa que es la despersonalización, que es sentir que usted está como fuera de su cuerpo, ¿verdad? Como si fuera una película, como si las cosas no fueran reales, ¿verdad? Es una sensación que pues es muy incómoda para la persona porque realmente la está experimentando y entonces tiende la persona a pensar pues de que eh, se está volviendo loca, ¿no? También, como le decía, la sintomatología de la conducta es todo lo que hacemos, ¿verdad? O todo lo que no hacemos. Estar hipervigilante, el estar inquieto, el estar moviendo los pies, andar caminando de un lado para otro, el llorar, el hacer compras compulsivas, el estar comiendo de una manera compulsiva también, o más bien no comiendo, el insomnio, o más bien, ¿cómo se llama? Otras cosas genera ese malestar en nosotros los seres
humanos, ¿no? Y también los animales, porque los animales también experimentan ansiedad. Entonces, todo lo que ustedes vean que sea acción, que sea movimiento, también la ansiedad lo está generando. A nivel del pensamiento que les decía anteriormente, cognitivo, bueno, lo que más pienso es tener ideas irracionales, ideas inadaptadas, ideas completamente negativas y catastróficas de que las cosas no van a mejorar o que las cosas se van a poner peor o que no van a suceder ciertos tipos de cosas en nuestra vida y que más bien nos va a perjudicar. Entonces, esos son pensamientos que tenemos los seres humanos y que de alguna manera pues nos dificultan en nuestro trabajo diario, ¿verdad? Y eso pues nos perjudica pues bastante, ¿no? Porque no nos deja concentrarnos, estamos siempre preocupados, que no vamos a poder pagar las deudas que tenemos, la casa, el carro, los préstamos, y bueno, si es el tema de nuestros hijos, ¿verdad? De que algo les vaya a pasar a nuestros hijos en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, obviamente los niños y los adolescentes también lo van a experimentar. A nivel de la sintomatología social también tenemos que pues estamos a veces muy ensimismados, muy irritados. También tenemos siempre más bien como evitar el contacto con las otras personas o si estamos en nuestra casa o en el estudio o en nuestro trabajo también pues tendemos como a pelearnos con todo el mundo, ¿verdad? Entonces eso pues va a generar circunstancias muy adversas con las personas, ¿no? Con la gente que nos rodea y obviamente pues ya les voy a mencionar qué va a suceder eso o lo que puede suceder es, con esto con los niños en la entrada a clases, ¿no? Y bueno, ¿cuándo yo debo de tratar la ansiedad? Recordemos que les decía que la ansiedad es necesaria, es un mecanismo que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero yo la debería de tratar cuando esta ansiedad empieza a ser discapacitante para mí y a producir un deterioro en mi vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Paso pensando en eso y me desconcentro, entonces ya no puedo trabajar bien o ya no puedo estar en una reunión con amigos o familiares porque estoy dándole vueltas a las cosas y no me concentro, ¿verdad? Me empiezo a sentir mal cuando paso pensando mucho en el futuro, más de lo normal. O sea, está bien planear y saber qué vamos a hacer dentro de una semana o durante un año, lo que sea, pero no es adecuado, digamos, como vivir en el futuro porque el futuro ni siquiera ha llegado todavía, ¿no? Y tenemos que tratarla cuando esa ansiedad que es completamente natural, se vuelve patológica, ¿verdad? Se vuelve permisiva, ¿verdad? No nos permite más bien hacer cosas y nos provoca emociones desagradables y molestas, ¿no? Y obviamente eso pues nos genera inseguridad también, ¿no? Y tenemos que entender también, como les decía, que cuando empieza a perjudicar todo mi sistema, ¿verdad? No me deja dormir, más bien también duermo demasiado o como por esa misma ansiedad, por compulsión, o más bien no como nada, o tengo ciertas conductas como ir a comprar compulsivamente o jugar. O hacer alguna otra cosa que ya es demasiado repetitivo y que no la puedo controlar, ahí es cuando yo debería tratar la ansiedad, porque la ansiedad pues me va a generar una serie de situaciones muy, muy, muy adversas. Y también pues cuando se deriva de fobias o traumas, porque también pues tenemos cosas como les mencionaba, si el niño ha sufrido bullying escolar o se le dificulta alguna materia o alguna otra cosa en la escuela o en el colegio, pues de alguna manera pues eso va a generar traumas y situaciones que van a hacer que el niño probablemente pues esa ansiedad que es natural, pues se eleve y le genere muchas dificultades, ¿no? Yo siempre pongo en mis webinars o en mis charlas, en mis disertaciones, esta frase, ¿verdad? Y los que tal vez han tenido ya o participaciones conmigo, la verán. Y dice, hoy otra vez Esteban poniendo esta frase. Pero es que esta frase es una frase que resume y engloba todo, ¿no? Y fue pues descrita por este filósofo griego Epicteto en el 50 después de Cristo, que indica que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Y aquí está la clave de todo, porque les voy a explicar más adelante que no son las situaciones
ni los eventos lo que causa nuestra respuesta emocional. Hago todo este preámbulo porque estamos hablando de la ansiedad. Entonces, para poder atacar algo, tenemos que conocerlo. Tenemos que saber qué es, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos hablar de la ansiedad porque está de moda, como les decía, pero realmente no sabemos cuál es esa dimensión. Yo tengo personas que vienen a mi consulta y me dicen, Esteban, yo llevo 10 años o 20 años o 5 años o 2 años de padecer esto y no sabía que eso era ansiedad. Yo siempre pensé que eso era algo natural que yo tenía y que no se me iba a quitar. Entonces, cuando le digo, bueno, pasaste mucho tiempo no conociendo algo que pudiste haberlo tratado, ¿verdad? La ansiedad, como les decía, es una emoción y un mecanismo regulatorio, también cuando no está, cuando se eleva, como les decía, pues genera trastornos de ansiedad en todas sus características o nomenclaturas. Y como tal, la ansiedad no es una enfermedad, la ansiedad no se cura. La ansiedad se aprende a controlar, se aprende a manejarla. Por lo tanto, entonces, pues, tenemos que aprender a vivir con ella. Por eso es que esta frase es muy adecuada precisamente para que entendamos que las situaciones no generan nada, ¿verdad? Y pues también menciono a la par de esta frase lo que es la terapia racional emotiva conductual o la terapia cognitiva conductual, que es la que yo utilizo para trabajar las ansiedades y que pues tiene suficiente evidencia científica desde la psicología que funciona, ¿verdad? Para trabajar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque trabajamos con el pensamiento y el pensamiento está en todo, ¿verdad? El ser humano piensa y esa capacidad de pensar es la que nos ha hecho distintivos y diferentes a las otras especies animales, porque recordemos, como siempre le digo a mis pacientes que vienen acá, somos animales superiores, pero animales. ¿Y cuál es la gran diferencia entre los otros animales y nosotros? La capacidad que hemos tenido para construir pensamientos y los pensamientos nos han generado emociones y nos han generado conductas que han hecho que nosotros construyamos cosas y creemos cosas, ¿verdad? Lo que nos rodea y lo que hemos generado, ¿no? Entonces, este señor Albert Ellis, que es el padre de la terapia racional emotiva conductual, menciona que, o parafrasea de alguna manera Epicteto, eh, filósofo griego, indicando que las emociones no son producto de los acontecimientos existentes, sino de los pensamientos que tenemos acerca de ellos, lo cual significa que entre el hecho y la emoción está de por medio de la interpretación que hacemos acerca de ese acontecimiento, hecho o situación. Ténganlo bien grabado eso ahí porque ya viene la parte importante que tal vez ustedes están esperando. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar con mi hijo, mi hija, esa ansiedad? Todo esto que les acabo de mencionar se traduce en ese modelo ABC, donde A es la situación o el evento, C es la respuesta emocional y conductual que usted emite y B es el sistema de creencias. Todo esto va a generar una interpretación, que eso es lo que va a hacer que las personas nos conduzcamos en nuestra vida de cierta manera, ¿verdad? Entonces, este esquemita, ¿verdad? Esta formulita también tengan ahí bien apuntada, el ABC. A es la situación, B las creencias, los pensamientos, las ideas, las imágenes, los recuerdos que tenemos de las cosas, y C es el sistema, perdón, y C es la respuesta emocional y conductual que nosotros emitimos. ¿Ok? Quédensela ahí bien grabadita porque es parte importante de lo que sigue a continuación. Y bueno, esa esquematización también la tenemos de esa manera, ¿no? Está la situación, la situación genera pensamientos, genera sentimientos, acciones y viceversa. Si ustedes ven las rayitas, ¿verdad? Las flechitas están en todas las direcciones. ¿Qué significa eso? Que también un pensamiento puede generar una acción, puede generar un sentimiento o una situación también, ¿verdad? Es bidireccional, o sea, o va en muchos sentidos. Ok, muy bien. Entonces, la ansiedad se combate de tres formas principales, científicamente comprobadas: debatiendo, haciendo una modificación de esas ideas, esos pensamientos que tenemos, exponiéndonos a eso que nosotros nos genera tanto miedo y relajándonos, ¿verdad? Porque una vez que nos da pues un ataque de ansiedad o un ataque de pánico,
como dicen, ya no hay vuelta atrás. Entonces, la única forma que tenemos es aplicando la relajación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con respiración diafragmática, haciendo mindfulness y una serie de cosas que nos van a ayudar a nivel biológico, orgánico, para que podamos otra vez restaurar esa homeostasis que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ese equilibrio y podamos sentirnos mejor, ¿ok? Entonces, ¿cómo manejamos la ansiedad con respecto a la entrada a clases en nuestros hijos? Entonces, ya mencionamos que la ansiedad es una emoción y es un mecanismo regulatorio. Ya sabemos que no son las situaciones lo que generan la emoción y la conducta en nosotros los seres humanos, sino cómo lo percibimos. Esas son las dos claves. Entonces viene el asunto aquí. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a nuestros hijos a sobrellevar la ansiedad que le genera la entrada a clases? Muy bien. Para ustedes, padres y madres de familia o cuidadores también, lo primero es que mantengan la calma y también que ustedes revisen cómo están ustedes con su propia ansiedad. Porque ¿qué sucede? Que a veces más bien es el padre que se preocupa de que si el hijo le va a pasar algo en la escuela, de que no va a estar así como pendiente siempre cuando está en casa, de que si le hacen bullying, de que, porque ahora hay tantas cosas, ¿verdad? Que los niños tienen que sortear, que tal vez nosotros en nuestras edades, en nuestras épocas no sorteábamos. Entonces a veces hay padres que están muy preocupados por dejar a sus hijos, ¿verdad? Desafortunadamente hemos visto casos, no solo en nuestro país, sino en el mundo, de docentes que a veces pues abusan de los menores, ¿verdad? De los adolescentes, ya sea a nivel sexual o a nivel de agresión, ¿verdad? De cómo los trata, etcétera, etcétera. Otros compañeros también, porque de alguna manera, pues yo educo en mi casa de cierta forma y mi hijo hace ciertas cosas porque está en mi casa, pero en la escuela hay 15, 20, 30 chiquitos, ¿verdad? Que vienen de hogares donde les educan de cierta forma, a como pueden y demás. Entonces, también el temor de los padres de que sus hijos pues se junten con esos compañeros y agarren malas mañas, ¿verdad? O ciertas cosas que no les han enseñado en la casa, ¿verdad? En la propia casa. Entonces, todo esto y muchísimas otras cosas que los hijos puedan aprender, que llevarme bien con la maestra o la profesora, que mi hijo también, que a veces también tiene un carácter, no se agarre con los compañeritos, etcétera, etcétera. Todo esto genera en nosotros como padres y como madres o cuidadores, pues mucha ansiedad. Entonces, esa ansiedad, señores y señoras, se la transmitimos a nuestros hijos. Y obviamente, como esponjas que son los niños y los adolescentes, porque están en una etapa de la vida donde están construyendo su personalidad y todo lo demás, pues absorben todo. Entonces, primero que todo, el llamado que yo les hago a ustedes es que traten de revisarse, bueno, primero mantengan la calma y traten de revisar cómo están ustedes, cómo se sienten, si son ustedes los que están ansiosos, los que están ansiosas, porque entonces terminamos endilgándole esa cuestión a los hijos y realmente no son tanto los hijos, sino somos nosotros. Y bueno, hay estudios que indican, ¿verdad?, que casi que el 98% de las conductas que tienen nuestros hijos son reflejo de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los niños, los menores de edad, viven con nosotros y ellos están viendo, como les decía, están observando. Entonces, si nosotros somos buenos, si somos malos, si somos gritones, si somos dadivosos, si somos codos, si somos lo que somos, eso los menores de edad lo están viendo y obviamente están replicando conductas. Porque recuerden también que nosotros los seres humanos, pues nos manejamos por patrones de conducta, reproducimos, observamos a otros haciendo cosas, nosotros las hacemos. Y como los niños o los menores de edad pues viven con sus padres son sus referentes, sus padres son sus héroes, sus padres son esos modelos a seguir. Entonces, si papá y mamá lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, por eso es que a veces nosotros creamos minimis, como dicen, o sea, mi hijo a veces es como un yo, pero pequeñito. Entonces, ahí es donde yo tengo que ver y a veces, pues los papás me traen a los niños y me dicen, trate de arreglar a este chiquito es muy mal criado, este chiquito no hace caso, este chiquito acá, este chiquito allá.
Pero cuando hacemos una revisión o cuando voy a una revisión en la entrevista inicial con los padres, voy viendo más o menos que los padres son iguales, ¿verdad? Entonces, a veces, trabajando con los padres, pues de alguna manera ya se corrige, digamos, las conductas inadecuadas que tienen los hijos. A veces pasa que los padres pueden ser unos amores, como por decirlo de alguna manera, no tener mayor cosa y los hijos pues son muy tremendos, ¿verdad? Entonces ya ahí hay que ver otras situaciones que pueden estar afectando para que ese niño, esa niña esté teniendo las conductas que están teniendo. Entonces, el llamado aquí primero que todo, señores y señoras, es a ustedes. Es que ustedes se revisen si ustedes están ansiosos por la entrada a clase de sus hijos y si la respuesta es sí, si estoy ansioso, si estoy ansiosa, pues lo importante es entonces que tomen estas herramientas que están ustedes adquiriendo acá, o pues si las quieren ahondar, pues busquen a un profesional de su preferencia para que los pueda ayudar y guiar si así lo desean y si pueden, ¿no? Entonces va por ese lado. Después, eh, ¿qué podemos hacer? Esos son como pequeños tips, pequeñas claves que podemos hacer para ayudar a esa transición a estos niños, ¿verdad? A entrar a clases sin mayores complicaciones, porque como les decía, la ansiedad es natural. Entonces, ante algo nuevo, ante un examen, ante un viaje que yo vaya a hacer o volver a clases, pues es totalmente natural que uno se sienta ansioso. Es totalmente natural. Lo que pasa es que hay de ansiedad a ansiedades, como les mencionaba. Puede ser que si yo no lo canalizo de una manera adecuada, esa ansiedad vaya escalando, o sea, esa ansiedad se vaya haciendo más grande y de alguna manera entonces ya no es tan buena, ¿verdad? Y ahí es cuando provoca toda la sintomatología que les mencioné hace un ratito, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hable usted de la transición con sus hijos. ¿Qué es esto? Bueno, el paso, como han pasado un mes o 2 meses o 3 meses, dependiendo del centro educativo en el que esté en vacaciones, pues ya los niños se acostumbran. Recuérdese que los niños tienen una concepción del tiempo diferente al nuestro. Nosotros los adultos, el día se nos hace cortísimo. A los niños no, ¿verdad? Les dura un poquito más. Entonces, para ellos, el estar ya en vacaciones, pues se les hace muy grande. Entonces el tiempo pasó más lento. Entonces, como va lento, de alguna manera yo tengo que volver a decir al niño, bueno, irlo preparando, qué sé yo, si antes estaba levantando, no sé, a las 10 de la mañana, pues entonces unas semanas previas empezar a esa rutina de empiece a levantarse temprano, que no tengo que ir a la escuela, ¿verdad? Para que se vaya adecuando otra vez a levantarse temprano. Así como hacemos eso, tenemos que ver cómo podemos ayudarle en esa transición. Frases como, pensemos cómo te puedo ayudar para que el regreso a la clase sea más fácil. Es preguntarle, bueno, Anita, Carlitos, ¿cómo se siente usted de entrar a la clase de nuevo? Y si el niño le dice, es que yo me siento angustiado, tengo nervios, porque acuérdense que nosotros siempre hablamos de nervios para indicar que lo que tenemos es ansiedad, porque recuerden que nadie padece de los nervios. O la gente dice, es que estoy nervioso, ¿no? Realmente los nervios no existen así como los mencionamos, es la ansiedad. Ciertamente el ser humano está compuesto de nervios, ¿verdad? Que son los que llevan, ¿verdad? Las sensaciones y demás para que podamos sentir en nuestro cuerpo, pero cuando hablamos de que estamos nerviosos o los nervios, estamos hablando de la ansiedad. Entonces, si el niño nos dice, mamá, papá, es que estoy ansioso, tengo miedo que otra me toque unos compañeros que no me integren o que me hagan bullying o que no me toquen los compañeritos de la sección pasada o que la maestra sea así o lo otro, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando ese niño a mí me dice eso, ¿verdad? Yo tengo entonces la capacidad de decir, bueno, ¿cómo yo como papá, cómo le puedo ayudar? ¿Verdad? Yo le puedo dar ánimos a mi hijo, lo puedo guiar, lo puedo orientar acerca de cómo son las cosas, ¿verdad? Y esa tertulia franca que yo puedo tener con mi hijo, mi hija, puede hacerle la diferencia, ¿no? Y preguntarle, ¿no? ¿Qué le gusta de la escuela? ¿Qué le gustaría cómo fuera la escuela? ¿Verdad? ¿Qué fantasea de cómo va a ser? ¿Y qué pasaría si no funciona? ¿Qué pasaría si le toca una maestra que no es muy buena o le toca unos compañeritos que no son también muy buenos o si no le tocan los compañeritos de la clase del año pasado o cosas así? ¿Qué puede hacer? ¿Verdad? Lo importante es ese diálogo importante, ¿verdad? Y también preguntarle, hacer una pregunta como esta.
¿Hay algo en particular del nuevo año escolar que te preocupa? Entonces ahí el niño nos va a decir y dependiendo de lo que el niño nos diga, nosotros vamos a guiarlo, nosotros vamos a orientarlo para explicarle el asunto cómo va, ¿no? Refuerce, señor y señora, con lo siguiente. Veo que la escuela te genera ansiedad. Quiero que sepas que confío en ti, que tienes todo mi apoyo, que si bien es cierto, la escuela hay otros chiquitos, hay otras maestras, otras personas, y es más grande, no es como estar en casa, ¿verdad? Que en casa pues es nuestro lugar seguro. La escuela también, pues uno se va a preparar, va a hacer amistades y que va a entender de que el mundo es diferente, no es solo lo que tenemos en casa. Entonces, ahí yo le estoy preparando a mi hijo y a mi hija con herramientas para poder salir adelante, ¿verdad? Lo estoy preparando, no más bien tenerlo en una burbuja como algunas personas, algunos padres o madres quieren tener a sus hijos y realmente pues la realidad de la vida es que no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja, sino tenemos que mostrarle cómo funciona el mundo para que los niños estén preparados cuando lo tengan enfrente, ¿verdad? Entonces, es reforzarle eso, ¿verdad? Y que si ve que le genera ansiedad, que de alguna manera, pues yo como papá confío en vos, en tus capacidades y que si hay algo que no es nada malo sentir ansiedad, ¿verdad? Que no lo hace ni menos ni más persona, sino que lo hace un ser humano que como todos somos vulnerables y que podemos sentir. Entonces, y que pues y que cualquier cuestión que suceda, yo como padre lo o la voy a apoyar, ¿verdad? También es importante que en este diálogo que yo tenga con mis hijos, yo sé, señores y señoras, que pasamos trabajando, a veces llegamos tarde, también a veces somos padres y madres y no solo trabajamos, sino también estudiamos o hacemos otras cosas y que a veces el tiempo es bastante limitado y que llegamos cansados y queremos simplemente llegar a acostarnos y listo. Pero tenemos que tener este contacto con nuestros hijos, saber qué es lo que están sintiendo, identificar sus emociones y comprender de dónde vienen, ¿verdad? Esas emociones sin hacer sentir mal al niño o al adolescente por lo que sienten, ¿no? Validarles, porque hay papás que a veces le dicen, no, 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 eso no es nada, no, eso no es nada, ¿verdad? Y tal vez no sea nada desde nuestra perspectiva, pero tal vez para ese niño, ese niño o ese adolescente, pues eso sí es importante. Entonces, nunca desvalorizar, digamos, una emoción, un sentimiento que nuestros hijos puedan tener, ¿verdad? Y obviamente esta parte de esta charla sincera, amena y que hay que crearla, nos ayuda, ¿verdad? Para saber qué es lo que ellos sienten, ¿verdad? Qué puede ser lo que les esté generando que les pueda sobrepasar la capacidad emocional que tienen para enfrentarlo, siempre apoyando, siempre validando, como lo dije anteriormente. Ciertamente, también, si el niño tiene un buen dormir, si el niño se alimenta de forma saludable, si el niño también tiene espacios lúdicos para jugar, para hacer ejercicio, todo eso va a ayudar a que el niño, si tiene ansiedad, pues obviamente se pueda ir bajando, se pueda ir mermando esa ansiedad, ¿verdad? Y obviamente también, pues, el espacio de juego, de interacción que se da al inicio del inicio de clases, cuando hay muchos compañeritos que son nuevos y no los conozco, pues es limitado porque vamos a clase, estamos en la clase y no podemos ahí como socializar tanto con los niños. Eso lo hacemos con los compañeros, eso, no lo, eso lo hacemos después en el recreo y el recreo a veces es muy cortito. Entonces podemos también promover que esos compañeritos también se puedan ver y jugar en el espacio que no es el espacio de la escuela y del colegio, sino para ir creando esa confianza y que el niño entonces sienta que entre más tiene contacto con esos compañeros, que se pueden llegar a ser amigos y de alguna manera se puede sentir más confiado y más confiada, ¿no? Es importante que el niño pueda hablar, pero más importante es usted como papá, como mamá, como cuidador, como cuidadora, pueda usted darle esa confianza, porque mucho de lo que también yo recibo en mi consulta de niños y adolescentes es ese miedo que le tienen al papá y a la mamá, ¿verdad? Y un niño no tiene que tenerle miedo a su mamá o a su papá, tiene que tenerle respeto por la investidura que tiene, pero nunca miedo, ¿verdad? Porque entonces el miedo hace que no nos acerquemos, que no podamos decirle a nuestro padre, a nuestra madre,
cómo nos sentimos y entonces hace que el niño se quede callado y busque, ¿verdad?, otros lugares, otras formas para poder hacerse de esa información o de ese cariño o ese afecto que anda buscando. Entonces, es importante que usted como papá le dé esa confianza a sus hijos, ¿verdad? Algunos padres a veces me dicen, es que si yo le doy confianza y me bajo su nivel, entonces me va a faltar el respeto. No, señor, no, señora, no funciona así. Si usted le pone a sus hijos límites con amor, ¿verdad? Explicándoles siempre y teniendo ese canal directo con sus hijos, sus hijos no le van a pasar a usted por encima, ¿verdad? Simplemente van a entender y eso les va a dar una capacidad de poder dialogar bien, sin ninguna mayor dificultad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos también en esa transición, verdad? Vamos como no a chinearlos, porque de alguna manera también eso puede generarnos un problema posterior, ¿verdad? Porque el niño se puede acostumbrar y eso más bien puede ser contraproducente, pero sí como alentarlos, ¿verdad? Como preparar su comida favorita y sacar el tema de conversación durante la cena, decir palabras de aliento a la hora de dejarlos en la escuela o al hacer la tarea, preguntar cómo le ha ido en su día y si es que están teniendo dificultades con la nueva rutina, en que le pueden ustedes ayudar, ¿verdad? Es como entrar en ese mundo de ese niño y entenderlo. Es como que ustedes se devuelvan a cuando ustedes eran niños, cuáles eran sus preocupaciones, sus temores y demás, ¿verdad? Y eso, obviamente, al usted ser empático, ser empática, va a entender y va a poder ayudar a su hijo desde ahí, porque a veces como adultos se nos olvida cuál es el mundo de ellos, no lo entendemos y por eso es que, como les dije anteriormente, tendemos a minimizarlo y eso no es lo más adecuado, ¿no? Algo muy importante, señores y señoras y cuidadores, es esto que está ahí ustedes leyendo. No ceda los berrinches. Usted es el encargado de ese niño. De los 0 años hasta los 18 años, la responsabilidad como usted como padre, como madre o como cuidador y cuidadora es guiar y orientar a ese menor de edad. ¿Por qué? Porque está todavía construyendo sus estructuras fisiológicas, orgánicas y mentales. No está maduro, no está madura. Entonces es usted el que tiene que ponerle límites, educar a ese menor de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, pues, como no tenemos tiempo o algunas otras cosas, empezamos a ceder a los berrinches que hace ese niño, ¿verdad? Y entonces el niño pues va entendiendo que teniendo cierta conducta va a recibir un beneficio. Y entonces el niño empieza a entender que si hace berrinches, como el berrinche no es nada bonito para el padre, entonces el padre va a empezar a ceder. Y entonces, de alguna manera, el niño se va a aprovechar. Entonces, ciertamente, es como muchos, ahora han pasado las semanas, estas pasadas que empezó el curso lectivo, muchos niños pues les daba miedo o ansiedad ir a la escuela y al cole y entonces se ponían a llorar, se desmayaban o hacen que les dolía el estómago, o se enfermaban. Entonces a veces los papás, ¿verdad? O hacen berrinches y los papás entonces empiezan a ceder. No, hay que saber cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Es un arte bastante difícil, pero no imposible. Pero lo más importante es que no cedan otra vez, una vez más, a los berrinches que haga este niño, esta niña, este adolescente, porque entonces ahí tiene usted la batalla ganada. Usted, perdida, perdón. Usted tiene el timón, usted es el que sabe, tiene que guiarlos. No puede haber, y eso es lo que está pasando ahora con los niños y los adolescentes, que los padres han cedido, le han puesto en bandeja de plata a sus hijos el control y por eso es que ahora hay muchos chicos que hacen mucho berrinche, son casi que difíciles de manejar precisamente porque no le hemos puesto límites y no le hemos puesto límites por muchísimas razones que bueno, eso sería otro tema para poder hablar en un webinar, pero lo importante es que no cedan a eso, ¿verdad? Ojalá les quede bastante claro. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, anticipe la rutina escolar. O sea, si el niño, como les decía anteriormente, va a estar de tal hora a tal hora en la escuela, y después tiene que hacer otros deberes, porque no sé, al rato lo tenemos metido en clases de algo,
un club de fútbol o de natación o alguna otra cosa, entonces empiece desde ya como a hacer un simulacro, ¿verdad? De esa rutina, porque obviamente, como les mencionaba, el ser humano es un animal de costumbres, se acostumbra. Entonces, aunque yo esté ya un mes o 2 meses fuera de clases, entonces ya yo me acostumbré a dormir tarde, a hacer una serie de cosas y entonces después me va a costar más. Entonces, empiece paulatinamente, todavía tiene tiempo porque todavía estamos en esa transición para que usted pueda, pues, también irle poniendo a su hijo ciertos deberes que los tiene que cumplir para poder, digamos, ir anticipando esta rutina, ¿verdad? También practique las rutinas de la mañana y de la noche, tenga todo listo con antelación para su hijo, apóyelo, pero también dependiendo de la edad que tiene su hijo, también déle esa responsabilidad a su hijo de que guarde los cuadernos, que tenga listo todo, etcétera, etcétera. Por eso le digo, dependiendo a la edad que tiene. No es lo mismo ayudarle a un niño de 5, 6, 7 años, ¿verdad? Que ya uno de 10, uno de 11, uno de 12, que ya va entendiendo más las cosas y puede irlo haciendo por su propia cuenta. Entonces, en ese sentido también esté ahí para vigilante con respecto a estas cosas y ofrezca opciones a sus hijos sin que caigan en el ceder tanto, ¿verdad? O sea, yo le puedo ofrecer opciones, pero tampoco voy a dejar que mi hijo me agarre el codo y se aproveche, simplemente porque tiene ansiedad o porque tiene ya muchos deberes en la escuela y entonces pues esté teniendo, digamos, algunas conductas inadaptadas por esto. Entonces, ofrezca opciones, pero siempre dentro de un marco de límite, ¿verdad? Y de alguna manera, pues estas son las claves que podemos tener para trabajar con nuestros hijos, ¿verdad? Lo más importante es, como les mencionaba, traten ustedes de primero verse ustedes mismos, ver cómo ustedes están con respecto a la ansiedad. Primero entienda la ansiedad porque a veces no sabemos qué es. Entonces, si yo no sé qué es algo, ¿cómo lo voy a combatir? Cuando yo tengo información al respecto, yo tengo herramientas, tengo insumos para poder entonces darle cauce a eso. Entonces, por eso fue que parte de esta charla es que ustedes mostrarles que era la ansiedad por si no la conocen o reforzarles lo que ustedes ya conocen acerca de la ansiedad y lo que esta puede provocar en ustedes como padres, como personas, como individuos y en sus hijos también, de cara a que a esta entrada a clases, ¿no? Y de alguna manera, pues ayudarles a sus hijos a que la ansiedad, pues entenderla, pero trabajarla, ¿verdad? No dejar que la ansiedad nos controle, sino nosotros controlar la ansiedad. Eso es como lo más importante y es lo que, digamos, quería yo a ustedes transmitirles, porque de alguna manera a veces lo que tendemos a hacer es que pues regañamos a nuestros hijos, ya, eso no es nada, vaya, tal cosa, mire lo otro, porque tal vez llegamos cansados a casa, estamos cocinando y el niño pregunta tal cosa y nosotros preocupados, cansados del trabajo, haciendo la cena o limpiando la casa o haciendo alguna otra cosa o no sé, un trabajo de la universidad y entonces llegan nuestros hijos y con estas cosas que para nosotros pueden ser muy, muy tontas, muy estúpidas o minudencias, como digo yo, y los empezamos a regañar, no los entendemos, ya no llore, no, ya, o sea, otros niños hacen tal cosa, solo usted. Eso tenemos que tratar de evitarlo, tenemos que entender que cada niño es diferente y tiene sus propias necesidades, pero también a veces es porque estamos también nosotros muy frustrados, no manejamos nuestra propia ansiedad y obviamente por eso es que nosotros pues nos desplazamos o proyectamos todas nuestras frustraciones, inseguridades a nuestros hijos y nuestros hijos las absorben y por eso es que genera esto toda una bola de nieve que no nos deja en paz. Entonces, la consigna aquí, primero que todo, entonces, para resumir, señores y señoras, es primero entender la ansiedad, saber que la ansiedad es natural, pero que bueno, hay en niveles elevados ya no es tan funcional para nosotros. Dos, ver cómo estamos nosotros también en nuestra propia vida, porque si estamos mal, de alguna manera, pues eso va a incidir en nuestros hijos, ¿verdad? Tres, ser muy claros con nuestros hijos, sentarnos a hablar con ellos, darles esa apertura para que nos digan cómo se sienten y buscar soluciones. Yo siempre digo, ocupémonos en vez de que preocupémonos. Cuando nos preocupamos, solo damos vuelta y nos sentimos mal. Cuando nos ocupamos, decimos, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo?
Entonces, si nuestro hijo viene con algo o tiene alguna ansiedad, pues ayudémoslo, entendámoslo, seamos empáticos, no nos pongamos en esa posición, ¿verdad? De ser padres y madres, sino tratemos de ponernos un poquito al nivel de ese niño y esa niña, de ese adolescente para entender su mundo. Así que, pues, eso es lo que tengo por el momento para ustedes y bueno, abro, perdón, el espacio para algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia que ustedes tengan con respecto a lo que yo les acabo de entregar. Así que, una vez más, les agradezco el espacio, el tiempo, porque el tiempo vale oro, entonces el que pues estén acá poniéndome atención, ¿verdad? Es importante. Muchísimas gracias, doctor, por esta importante entrevista. Y bueno, acá tenemos una de Cindy Madrigal, dice, excelente charla, muchísimas gracias como siempre, doctor. Y vamos a ver, por acá tenemos, doctor, ¿qué pasa cuando en una escuela tienen asesoría psicológica? Es importante que el niño vaya también. Bueno, cuando hay lugares que tienen, centros educativos que tienen asesoría psicológica, pues es una maravilla, ¿no? Obviamente, pues nunca está de más. Todos los seres humanos tenemos situaciones, problemas, nadie tiene la vida arreglada. Entonces, es importante desde niños, adolescentes, practicar más la proactividad. En mi consulta, las personas llegan muy reactivas. ¿Qué significa eso? Ya tienen el problema, ya tienen una situación ahí de pareja o una situación familiar o de trabajo que les está perjudicando y tal vez no tienen las herramientas adecuadas. Entonces llegan más reactivas que proactivas. Si hay una posibilidad que me lo está brindando un centro educativo donde yo pueda acercarme a ese profesional de la salud mental para preguntarle algo o para simplemente desahogarme, eso es muy bueno, ¿verdad? No necesariamente tengo que esperar a que me esté yendo malísimo como para poder hacerlo, ¿verdad? Eso es más bien educar para ser mejores personas. Entonces, si el espacio se le está ofreciendo, pues en buena hora tomarlo y aprovecharlo, ¿no? Doctor, acá tenemos otra consulta, dice, ¿cuáles son las señales con un niño que tenga ansiedad y que no lo quiere expresar? Bueno, en los niños es muy fácil de detectarlo, ¿verdad? Nosotros los adultos, pues de alguna manera, pues tenemos más mecanismos para evadirlo, ¿verdad? Pero, ¿qué hace un niño? Generalmente, un niño, la responsabilidad de un niño es jugar, ¿verdad? Hacer sus deberes, estudiar. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando un niño deja de jugar o deja de hacer lo que le gustaba o empieza a bajarme las calificaciones, ahí yo me estoy dando cuenta de alguna manera que el niño está pasando por algo, ¿verdad? Y probablemente lo que pueda tener es ansiedad, ¿verdad? Se manifiesta. Entonces, tal vez a veces ese niño no lo quiera mencionar, no lo diga, pero sus conductas me están dando a mí un indicador que puede ser que este niño esté sufriendo ya sea de ansiedad o de estrés o depresión. Entonces, ahí como padre o madre o cuidador, es entonces mi deber de indagar más a ese niño y ahí donde con ese niño y ahí es donde yo les decía que si nosotros nos acercamos a nuestros hijos de una forma sin temor, ¿verdad? Sin que nos vean como los ogros o como esa persona que no puedo confiar, si yo más bien hago lo contrario, de alguna manera los niños o los adolescentes van a estar más abiertos para que yo pueda o para que ellos puedan expresarse conmigo como adulto. Doctora, acá tenemos una pregunta un poco similar, sin embargo la enfatizan en la clase. Dice, ¿cómo se manifiesta la ansiedad en clase, ya dentro de la clase? Bueno, ya dentro de la clase, usted puede ver un niño, ¿verdad? Acuérdese que hay tres formas de manifestar la ansiedad, ¿verdad? Que es a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, o sea, del pensamiento, a nivel de la conducta. Entonces, usted puede ver un niño que tal vez está teniendo, digamos, sudoración, palpitaciones, un niño, ¿verdad? Que dice que se va a desmayar, un niño que llora, porque los niños, como no tienen tanta regulación como nosotros, ¿verdad? En cuanto al llanto, es un niño que va a llorar, un niño que usted lo ve preocupado, se le ve un semblante así como preocupado, eso es como la cuestión más fisiológica. A nivel cognitivo, ¿verdad? El pensamiento, es ese niño que verbaliza que no es capaz de hacer las cosas, que no va a poder terminar la tarea, de que no va a poder terminar el trabajo en clase, de que todo está mal, ¿verdad? Que tiene como pensamientos muy catastróficos, ahí usted lo puede notar, ¿verdad? En el aula.
Y a nivel de la conducta, a veces esos niños ansiosos son esos niños que a veces o están muy calladitos y no hablan nada y parece que fueran como una pieza más de decoración en el aula, o más bien son esos niños que están dando vueltas por todo lado, caminan de aquí para allá, se levantan del asiento, levantan a cada rato las manos, empiezan a hablar de los compañeritos. Ahí es cuando usted ve que ese niño o esa niña podría estar experimentando ansiedad, ¿verdad? Entonces, eso usted lo va a ver mucho ahí, ¿verdad? O este niño que pasa despistado, ¿verdad? Y que tal vez no está copiando y así puede ser algo que le esté generando ansiedad. A veces se confunde con el tema del trastorno de hiperactividad, ¿no? Pero lo importante es hacer una indagación mayor después para ver si es lo que está teniendo puede ser ese trastorno o puede ser un trastorno de ansiedad. Perfecto, doctor. Bueno, aquí tenemos otro que nos acaba de ingresar. Dice, mi hijo, perdón, tiene problemas con el manejo de la frustración y llora. ¿Cómo hago para ayudarlo a que avance sin hacerlo pensar que no tiene que poner esfuerzo? Bueno, es que la frustración es una emoción también, ¿verdad? Tenemos derecho a frustrarnos, tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a sentir tristeza, enojo, todo eso está muy bien, ¿verdad? Y nos necesitamos hacer. Lo que pasa es que tenemos que aprender a canalizarlo de una manera adecuada, a gestionarlo de una manera adecuada. Entonces, si el niño está enojado, yo puedo guiarle, si le tienes todo el derecho a enojarte, o tienes todo el derecho a no querer ir al colegio, o no hacer la tarea, o no hacer otras cosas, pero bueno, tienes que canalizarlo de una forma porque tienes que estudiar, tienes que cooperar en la casa también, dependiendo de tu edad y dependiendo de tus capacidades, y eso lo tenemos que hacer todos, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que prefieras estar jugando videojuegos que antes de hacer la tarea, pero tienes que eh, hacer tus deberes, tienes que cumplir, todos tenemos cosas que hacer en casa, entonces tienes todo el derecho a enojarte, pero también tienes que canalizarlo de una manera adecuada y no puedes pegarle a otros, no puedes alzar la voz, no puedes tirar cosas, entonces de alguna manera es indicándole a ese niño pues digamos que sí puede expresarse, pero que tiene que canalizarlo eso de una manera adecuada, con estas herramientas, con estas técnicas que te acabo de mencionar. Obviamente, pues va a haber niños que por más que usted le diga, sean diplomáticos y demás, no cambien su conducta y ahí es donde desafortunadamente los padres tienen que tomar acciones correctivas para que ese niño cambie o modifique esa conducta que tiene inadecuada. Perfecto, doctor. Ahora sí, damos por finalizado la sección de preguntas. Agradecerle a todas las personas que se conectaron en este importante webinar y obviamente, doctor, agradecerle nuevamente a usted por este espacio tan sustancioso. No, muchísimas gracias y le agradezco una vez más a vos, Ariana, y al Departamento de Comunicación del Hospital Clínica Bíblica y a todas las personas que se conectaron para poder aprender un poquito o reforzar un poquito sus conocimientos en relación a este tema. Así que muy honrado y muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a usted nuevamente y recordarles que este webinar, si ustedes lo quieren volver a repasar, incluso si lo quieren compartir, pueden buscarlo en las redes sociales y en el canal de YouTube del hospital. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.